Hola a todos y bienvenidos a una nueva sesión de nuestro curso de testing. Seguimos un día más y continuamos con la miniserie sobre estrategias para optimizar el rendimiento de la batería de pruebas. Hoy hablaremos de los test de contrato. En lecciones anteriores mencionamos que uno de los principales cuellos de botella que afecta al rendimiento de una aplicación es la interacción con APIs externas. Si ejecutáramos solicitudes reales en nuestras pruebas, no solo añadiríamos latencia, también enfrentaríamos riesgos adicionales como bloqueos por exceso de peticiones o interrupciones temporales del servicio que impedirían que las pruebas pudieran pasar con éxito hasta que la API volviera a estar operativa. Para minimizar estos problemas, os alentamos a usar dobles de prueba y dedicamos una lista de reproducción extensa a explicarlos en profundidad. Sin embargo, depender exclusivamente de dobles de prueba es igualmente peligroso, ya que no podemos asegurar que el doble de prueba siempre refleje con exactitud el comportamiento del servicio real. Supongamos que la API externa cambiara su contrato o versión y en lugar de devolver un JSON con ciertas claves, retornara una estructura diferente. ¿Qué pasaría entonces? Al estar usando un doble, las pruebas seguirían funcionando a pesar de que el programa en producción fallaría. Esto demoraría la detección de problemas, afectando a los usuarios finales y por ende a la reputación de la empresa. Para prevenir estas situaciones y asegurar una cobertura más exhaustiva del código, una estrategia inteligente pasa por combinar tests que usen dobles con otros que denominamos test de contrato. Estos últimos son el complemento ideal para validar que los acuerdos relativos al intercambio de información entre nuestro sistema y los servicios externos permanezcan inalterados. A continuación vamos a mostraros un posible ejemplo con el siguiente servicio que interactúa con una API meteorológica externa. Si os fijáis, existen distintos métodos para obtener diferentes datos de la previsión meteorológica de una ciudad, y en el método getPrevisionD se centraliza la petición que realizan a la API. En este sentido, en lugar de crear pruebas individuales para cada método del servicio, una opción más mantenible y eficiente sería crear un único test para obtener la previsión meteorológica de la API y posteriormente garantizar que la respuesta contiene las claves requeridas para cada método particular y que los valores correspondan al tipo esperado. Un detalle más técnico de esta prueba que os puede resultar interesante es el truco que hemos usado para llamar al método getPrevisionD. Al tener un modificador de acceso protegido, hemos creado una clase anónima que hereda la clase del SUT y sobrescribe el método getPrevisionD con el modificador de acceso público para poderlo llamar. Por último, antes de acabar el vídeo, queremos insistiros en que es fundamental que los test de contrato no se ejecuten en la pipeline regular, sino de forma periódica. Normalmente, una vez al día suele ser suficiente. Una posible forma de llevar esto a la práctica constaría de dos sencillos pasos. Por un lado, marcaríamos todas nuestras pruebas de contrato con un atributo group de PHP Unit, y posteriormente podríamos añadir al fichero XML de la configuración de PHP Unit una exclusión de dicho grupo para que por defecto no se ejecutaran sus tests en cada pipeline. Otra convención alternativa que podría acordar un equipo para evitar duplicidades sería colocar todas las pruebas de contrato de la aplicación en una carpeta separada. De esta manera, al no incluirse la ruta a esta carpeta en las test suite del proyecto, no haría falta añadir ninguna exclusión al fichero de configuración. Podemos concluir que los test de contrato aportan una robustez indiscutible a nuestras pruebas, permitiéndonos reaccionar con agilidad ante cambios en las integraciones con servicios externos. Esperamos haber resuelto vuestras dudas sobre el tema, o si aún no lo conocíais, haber conseguido transmitir su importancia. Nos vemos en la siguiente entrega y hasta entonces, un fuerte abrazo.